¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Visión Colombia. Gracias por estar junto con nosotros. Gracias a quienes nos escuchan, lo comparten en sus redes sociales, con sus amigos y nos recomiendan para que nos escuchen todas las semanas. Gracias también al Hotel Cosmos 100 por abrirnos las puertas, por permitirnos llegar a su casa y recibir a nuestros invitados como lo hemos venido haciendo desde hace 8 meses. Así que muchas gracias, muchas gracias. Cada vez vamos creciendo, cada vez vamos ganando ese espacio. Señor Rodrigo Pombo, ¿cómo me le va? Bueno, muy contento, con una expectativa enorme. Tengo que empezar confesando eso porque creo que de los temas más trascendentales, en el sentido más puro y literal de la palabra, Ana María, que podemos tratar en este podcast es precisamente el de la visión, digamos, supranacional, la visión de una Colombia empotrada en una aldea universal, la visión de un país que no se mira al ombligo a sí mismo, sino que quiere y, digamos, anhela, sueña y trabaja por incorporarse pues en la globalidad, ¿no? En la aldea universal, en el mundo entero. Y eso implica una cantidad de retos, diría yo, casi todos ellos, o por lo menos los más importantes, culturales, ¿no? Romper unas ataduras que se siguen aún enseñando en las universidades y que se siguen transmitiendo en los medios de comunicación y que se siguen defendiendo en las banderas de los principales partidos y movimientos políticos, y creo que eso nos ancla al pasado y no nos está proyectando bien al futuro, con lo cual el reto de hoy es mayúsculo. Bueno, y justamente para ese reto mayúsculo le traje un profesor mayúsculo. Como corresponde, porque si no entonces nos quedaremos pequeños. Exacto, que vaya de acuerdo a su descripción. Yo pues tengo que presentarlo primero como un gran amigo mío. Fue mi profesor. Se está dando champú. Claro, yo me estoy dando mi frotadita también. Fue mi profesor de maestría. Así que pues me encanta poder tenerlo aquí, que nos acompañe. Creo que es una de las personas que más conoce sobre temas internacionales. Usted pregúntele el tema, él tiene la respuesta. Sin duda. Y como digo yo, si no la tiene, se inventa. Es el profesor de la Universidad Nacional. Y lo grave es que convence. No, pero con una facilidad que usted no se imagina. Es profesor de la Universidad Nacional, experto en temas internacionales y por mucho tiempo ha hecho un análisis de justamente, y ha escrito varios libros, justamente cuál debería ser esa política internacional colombiana. Doctor Carlos Patiño, bienvenido, gracias. Ana María, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias por invitarme a esta conversación con ustedes. Bueno, doctor Patiño, desde Visión Colombia nosotros planteamos varias metas, varios objetivos. Seguimos convencidos de que si en el país no tenemos una visión o una proyección de hacia dónde vamos, entonces cada 4 años estamos sufriendo porque las políticas vienen de acuerdo al gusto de cada uno de los candidatos o quien asume el poder. Y creo que justamente la diferencia con los países que son potencias en el mundo es que tienen una visión nacional y van construyendo hacia esa visión. Entonces, desde Visión Colombia hemos hecho una serie de planteamientos, creemos en el debate de ideas, se lo vamos a plantear, cuál creemos nosotros que debería ser esa visión o esa política internacional, y usted nos dirá si estamos ya llegando al borde de la locura o podemos estar enrumbados, ¿le parece? Muy bien. Rodrigo, nosotros hablamos de la supranacionalidad, Sí. de un país hispanista, pero sonarlo como hispanista con la narrativa que se está utilizando suena muy a volver a ser colonia. Entonces yo creo que arranquemos por definir qué es esto de hispanista, qué es esta supranacionalidad que planteamos desde el proyecto. A ver, digamos que hay una frase, yo se lo he oído a profesores colombianos, pero creo que se le atribuye a un profesor alemán, en virtud del cual se dice básicamente que el Estado Nacional moderno es demasiado grande para solventar eficazmente los problemas pequeños, municipales, veredales, pero a su turno es demasiado pequeño para poder ayudar a solventar los problemas internacionales, que la guerra en Ucrania, que los problemas de Crimea, que etcétera, etcétera. Entonces, digamos, desde esa perspectiva que genera una problemática existencial del Estado Nacional moderno, pues se plantea la posibilidad de, al estilo Huntington, por citar tan solo uno, profesor que usted lo debe conocer muy bien, de poder lograr identificar identidades multiculturales, identidades supranacionales,
que puedan generar reales soluciones a estas problemáticas desde la perspectiva global y desde la perspectiva local. Y hay una idea que se adoptó, a mi juicio, y lo digo con el mayor respeto, pero con la mayor contundencia, absolutamente equivocada, en la ola constitucional que empezó en Colombia en 1991 y pues en Perú en el 95 y después ahora en Chile y ni qué decir Argentina, sobradamente en Venezuela, en donde se miró con ojos satánicos, feos, leviatánicos, lo hispano, ¿sí? A pesar de que compartimos el lenguaje, a pesar de que compartimos fundamentalmente la cultura hispánica, a pesar de que tenemos unas raíces hermosísimas en temas maravillosos como la arquitectura, a pesar de que tenemos unos vínculos históricos innegables, a pesar de que hay una cosa, un axioma que es absolutamente incontrovertible, como lo es que estamos en una cultura mestiza. A pesar de todo eso, han querido renegar y negar esa realidad hispana. Y yo sí creo que el mundo se comportaría mucho mejor con un gran bloque cultural hispanoamericano. Evidentemente no estoy hablando, y ni es tiempo, no hay forma, ni hay para qué hablar de nuevas colonias, no se trata de eso, pero tampoco de renegar nuestra historia, particularmente una de las más pacíficas que hubo desde 1500 hasta 1850, para citar a otro autor amigo suyo, seguramente Enrique Serrano, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de lo que se trata es de eso, de poder ponernos a punto con un siglo que nos está esperando, que es el siglo XXII. Y en el siglo XXII, en materia energética, en materia ambiental y de sostenibilidad, en materia de cultural y los valores, creo que esa es la grande demanda. Pero yo le pregunto, Rodrigo, ¿qué de esto se ha tratado por varias maneras? Hemos visto Alianza Pacífico, Mercosur, UNASUR, CELAC, varias todos estas, mirándonos al ombligo, tratando sí, de agruparnos. ¿Qué nos diferenciaría o cuál es el planteamiento desde Visión Colombia que diferenciaría con todo lo que ya se ha tratado de hacer en estos espacios que le estoy mencionando? Pues la idea nuestra, y este es el segundo punto, digamos, se derivaría de esa visión cultural de dejarlo explícitamente desde los textos constitucionales hasta las políticas públicas internacionales, de tener una vocación hispanista, pero bajo el entendido de que Hispanoamérica debería tener cuando menos tres grandes, digamos, aristas. Primero, un flujo libre e importante de personas. Segundo, un flujo libre, pero realmente libre e importante de información. Y tercero, un flujo libre e importante de capitales. Hay quienes en el debate, cuando estábamos, le confieso, doctor Patiño, construyendo esto, hablaban inclusive con esa, digamos, herencia europea de hablar de una moneda común, de autoridades monetarias comunes, de autoridades de infraestructura comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si necesariamente hacia allá debamos tender, pero lo que sí sé es que para el mejor bienestar de los habitantes latinoamericanos y por supuesto los colombianos, este flujo de personas, de información y de capitales dentro de una cultura hispanista, y es decir, incluyendo a la séptima economía del mundo, incluyendo pues a lo que antes se llamaba, hoy está digamos políticamente incorrecto decirlo, pero a lo que antes se llamaba la madre patria, etcétera, etcétera, eso hay que incluirlo. Pues los discursos de segregación del mundo latino, amestizado con lo indígena, excluyendo el mestizaje que quizás más preponderante, que es el mestizaje hispano, me parece equivocado. Y obviamente eso tiene unas consecuencias en la construcción de políticas públicas internacionales. Doctor Patiño, ¿puede darse esta supranacionalidad, puede darse este espacio hispanista o cómo está Latinoamérica? No es factible. Bueno, planteado así, ahí quiero hacer dos aclaraciones iniciales. Yo creo, como lo ha planteado por ejemplo el historiador Manuel Lucena, el mundo hispánico creó una civilización que es una civilización fundamentalmente urbana, y este es un elemento además muy interesante porque solemos tener una idea heredada de la historiografía tanto conservadora del siglo XIX como de la historiografía marxista durante el siglo XX, de que América Latina es una, sobre todo la América hispana, es una América campesina, rural,
y resulta que es una América urbana, muy construida alrededor de grandes ciudades, y sobre estas grandes ciudades luego en el proceso de las independencias, que fundamentalmente se produce alrededor de la implosión de la corona, lo que primero se independizan son ciudades, que era la base fundamental de los estados, de los reinos de la monarquía en ese contexto, y esto además entre otras porque se pone en entredicho si la monarquía católica, que se define como una monarquía compleja, había fundado un imperio o había fundado una monarquía compleja con base en reinos. Pero eran varios reinos construidos alrededor de ciudades. Esto es muy importante, dicho desde la perspectiva que ustedes lo plantean, porque encontramos que en América, en la América hispana, igual, incluso en la América lusa, hay una competencia entre ciudades a la hora de conformar los estados. Entonces vemos en Ecuador la competencia permanente entre Guayaquil y Quito, en Argentina la competencia permanente entre Buenos Aires y Córdoba, en Colombia entre Bogotá y varias ciudades, Bogotá, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Popayán, Cartagena, Cali. Y lo mismo sucede en México, México versus Guadalajara, o versus Monterrey, o versus Veracruz, etc. Incluso uno puede diferenciar estas dicotomías entre el periodo de la corona y el periodo republicano. En ese contexto hay digamos, un problema complejo, y es que América Latina no ha logrado dar lugar a la conformación de estados estructurados, estados que logren el control del territorio. De hecho, los estados en América Latina siguen teniendo todos en general un gran desafío para llegar a las fronteras. Entonces las fronteras siguen siendo un tema todavía a defender, un problema a resolver entre los estados de América Latina. Las capitales en general no logran tener una llegada estratégica a las fronteras, y esto ya, digamos, genera un problema de fondo importante. Luego, América Latina tiene otro problema gravísimo, y aquí toda América Latina en conjunto, es que hay, como lo plantea Miguel Ángel Centeno, profesor de Princeton University, América Latina ha tenido pocas guerras internacionales, y al tener pocas guerras internacionales carece de un sistema efectivo en términos internacionales para poder lograr, digamos, estructurar una especie de capacidad política e incluso de proyección geopolítica de la región. Y esto hace que finalmente incluso esas pocas guerras internacionales ha hecho que también haya un montón de paz, de mecanismos de paz para resolver esas guerras, que han sido mediadas fundamentalmente por poderes europeos. Esto se ve a lo largo de las guerras internacionales del siglo XIX y se ve a lo largo de las guerras internacionales del siglo XX, recordando guerras tan importantes como la del Gran Chaco, la Guerra del Pacífico, por ejemplo, tan en boga hoy en día las disputas entre Bolivia, Perú y Chile sobre la salida del mar de Bolivia, o digamos, el resto de guerras que aparecen en Centroamérica, una confederación de repúblicas que se desbarata en la primera mitad del siglo XIX. Y en este contexto lo que es una profunda debilidad del sistema político latinoamericano. En esa perspectiva, esto además se manifiesta en eso que algunos creen que es una gran creatividad de armar permanentemente estructuras institucionales internacionales, pero que no tienen ningún impacto global. Y esto apunta a un segundo elemento de fondo muy importante. Si uno acude a los clásicos de la geopolítica, Rudolf Gehlen o Friedrich Ratzel o Halford Mackinder o el mismo Alfred Mahan, América no hace parte del núcleo del mundo, es decir, el continente americano está por fuera del mundo. El continente americano es una gran isla, pero no tiene contactos terrestres con el corazón del mundo. El corazón del mundo, el Heartland, es este territorio, si lo quieren ver imaginariamente, que va desde las costas de China hasta la península ibérica, pero América no es parte, digamos, de ese contexto. América Latina tiene un problema grave para proyectar su condición global en esa perspectiva. Y luego está la paradoja explicada de muchas maneras, y es que los estados de América Latina tienen más o menos el mismo recorrido histórico de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos logran armar un estado con una sociedad profundamente rural. América Británica era profundamente rural, no urbana, pero logran armar un estado fuerte, rico, poderoso, y los estados de América Latina nunca han podido salir del ensimismamiento. Ahora le pregunto, basado en esto entonces, ¿cómo plantear una política internacional? ¿Cómo plantear una visión de país a nivel internacional? ¿Y hacia dónde debería ser nuestra proyección en Colombia? Ahí, si nos enfocamos solo en estados concretos, aquí hay, digamos, asuntos muy importantes. Quiero solo, antes de terminar en Colombia, hacer referencia a los dos grandes estados de América Latina, que son México y Brasil. Que si bien son grandes y poderosos,
son irrelevantes a nivel global. Es decir, son grandes y poderosos porque tienen mucha población, porque tienen una economía importante y tienen un territorio importante, pero tienen graves problemas de cohesión territorial. El caso de Brasil no es de ahora. Brasil tiene desde el momento... bueno, además hay que decir que Brasil nunca tuvo un proceso de independencia propiamente dicho, fue una monarquía y la independencia de Brasil es un otorgamiento que da la monarquía desde Lisboa, le da un otorgamiento a la independencia. Y en ese sentido Brasil, digamos, se mantiene cohesionado porque además, entre otras, cuando el rey huye en su momento de Napoleón, pues se trae las cortes, se trae el ejército, se trae un ejército imperial que unifica el territorio, pero luego Brasil ha tenido serios problemas de cohesión que los vemos en los problemas de seguridad contemporáneos. A México le pasa otro tanto. México era un gran país dictatorial, importantísimo, con una gran trayectoria militarista, pero por ejemplo las paradojas muy importantes, Porfirio Díaz, que había tenido todo un poder de dictador, pedía permiso al gobernador de Jalisco para ir a Guadalajara. Esto un poco les muestra esa fragmentación, esa incapacidad institucional política que ha habido en América Latina. Esto explica esa incapacidad del peso internacional, entre otras, porque no hay un peso además militar que permita una proyección global de América Latina, que es absolutamente sustancial, y eso hace que la diplomacia de América Latina sea una diplomacia que guarda las formalidades, pero sin peso real. Y ahí hay un elemento clave de las relaciones internacionales, y es que hay una relación directa entre el peso de la diplomacia y la capacidad militar de los estados, que a su vez tiene un peso importante con la capacidad económica y de desarrollo científico-tecnológico. Bueno, antes de irnos, Rodrigo, antes de pasar a cuál debería ser la proyección, con lo que ha dicho el doctor Patiño. Yo comparto, pues, no solo comparto, aprendo de la mano del profesor Patiño y respondería de la siguiente manera. Digamos, en Visión Colombia uno diría, el diagnóstico del ensimismamiento es tan claro como evidente y por lo tanto uno lo que trata desde este tipo de proyectos es de proponer ciertas alternativas, ciertas soluciones, algunas cosas que puedan superar ese negativo ensimismamiento. Y creemos que entonces el tema es muy cultural. Y por el otro lado, el tema del peso específico no solo de la relación militar, económico, internacional, sino también de una presencia en el mundo, digámoslo así, que estamos absolutamente apartados de. Y ahí se nos ocurrió una idea de romper el entendimiento territorial del país. El país básicamente en 1991, para los que nos están oyendo, dijo que se dividía como en 3 capas. Una, la nación; otra, capas intermedias, que es el departamento, la región, las provincias; y otra que lo define además en el 322 constitucional como el núcleo esencial del ordenamiento territorial, que es el municipio. Esas son las 3 capas. Nosotros creemos que esas son las típicas capas que representan un Estado nacional anacrónico moderno, en donde solo se mira de las fronteras para adentro. Pero cuando uno quiere mirar de fronteras para afuera, tiene que abrir la posibilidad institucional y constitucional en consecuencia de poder hablar de una 4ª capa, la capa supranacional. Por eso creemos en la supranacionalidad, es decir, que el Estado esté compuesto de esas 3 capas y una supranacional, con ciertas autoridades que tengan poder efectivo, lo cual del todo no es extraño para nosotros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tantos problemas y dolores de cabeza nos trae muchas veces, pues de alguna manera refleja ese tipo de tendencias. Independientemente de la propensión ideológica de una u otra entidad, lo que uno diría es que la arquitectura de una nueva Colombia debería tener esa 4ª capa, por eso hablamos de supranacionalidad. Con eso romperíamos el ensimismamiento, con una vocación hispanista romperíamos el ensimismamiento cultural y además tendríamos una presencia para este flujo de capitales, de información y de personas. Eso es básicamente. A ver, me centro en Colombia y a ver si logro responder lo que dice Rodrigo, pero hay 2 elementos que son claves. Uno es que Colombia ha carecido de una proyección de política internacional en términos estratégicos y no tiene una autopercepción clara sobre qué es Colombia en el peso de América Latina y lo que podría ser en el mundo. Esto lo digo si uno compara Colombia con lo que es Irán. Es decir, Irán obviamente desde la revolución en 1979 pues triplicó la población y aumentó un poco más el Producto Interno Bruto, lo que no lo hace más rico que Colombia. En cambio, Colombia tenía un crecimiento, tenía una población una explosión demográfica menos fuerte que la de Irán, y ha logrado tener en algún momento un Producto Interno Bruto cercano al de Irán.
pero Irán tiene una autoproyección de sí misma como un imperio, se proyecta como un poder global. Colombia se proyecta como un país pequeño, un país autoencerrado, un país autojustificado y con una capacidad diplomática absolutamente limitada. Con un problema además de paradoja muy compleja, y es que vamos a celebrar los 200 años de relaciones bilaterales con los Estados Unidos, y es una relación que de antemano tiene un problema grave, por lo menos durante el gobierno de Marco Fidel Suárez, con el famoso Respicipolium, y es que Colombia perdió una parte importante de su territorio a manos de los Estados Unidos, que fue la solución final a la guerra civil de los 1000 días con la pérdida de Panamá. La pérdida de Panamá es muy importante. Las élites colombianas no han podido digerir qué significa haber perdido Panamá hace ya más de un siglo, en términos continentales, en términos del canal, en términos de la proyección en el Caribe, en términos de la proyección en el Pacífico, y la pérdida de Panamá es un trauma nunca digerido, nunca pensado, nunca valorado estratégicamente, y ese, digamos, no es un asunto muy claro. Entre otras, habría que recordar pues toda la cantidad digamos, de cartas consignadas en la prensa bogotana de la época, donde había personas que decían que no se perdió mucho, se perdió un territorio lleno de mosquitos y bueno, otro montón de condiciones sí, que no voy a decirlo, pero que realmente es impresionante. Esto muestra un poco que Colombia, digamos, no ha proyectado ese poder. Luego tiene una relación muy estrecha con España. España es un estado, lo que entendemos por España es un estado fundamentalmente conformado en la segunda mitad del siglo XIX, en este contexto Colombia, digamos, está muy enmarcada en esas dos relaciones, y luego una relación que no es muy clara, conformada alrededor del Reino Unido, y unas relaciones que fueron importantes hasta la primera mitad del siglo XX con Francia. Luego Colombia no ha logrado explorar, digamos, otra cantidad de relaciones. Yo quiero recordar una anécdota muy importante, es que hace 20 años en algún momento un gobierno decidió que, por ejemplo, para Europa Central y del Este, como nombraba un solo embajador para atender alrededor de 13 o 14 países, lo que fue un gravísimo error, entre otros porque era no tener claro este asunto. O las relaciones que se plantearon también en ese mismo gobierno, por ejemplo, la posibilidad de un intercambio de apoyo militar e inteligencia con Turquía, y hubo una subestimación clara con Turquía. Todo este asunto, digamos, hace que no haya una claridad de la proyección de Colombia. ¿Y desde dónde entonces? ¿Desde dónde empezamos a enfocar? Yo creo sin mirar con retrovisor, viendo hacia adelante. ¿Por dónde arrancamos? El retrovisor es fundamental para poder saber por dónde arrancamos, entre otras porque ha habido una subestimación fundamental, por ejemplo, de las relaciones con China, ya sea con la República de China o con la República Popular, o las relaciones con Japón. Es decir, no pasan de ser relaciones curiosas, no hay grandes intercambios, y en este sentido no hay una concepción estratégica del Estado. Creo que esto implica empezar por definir cuál es el peso real de Colombia. Yo debo decir que desde mi perspectiva Colombia es el tercer o cuarto estado más importante de América Latina en este momento, es decir, después de México y Brasil, y obviamente con Argentina. Así Argentina, por ejemplo, tenga un peso económico más alto que el de Colombia. Realmente Colombia tiene un peso como estado y como institución muy importante y muy reconocido. Y además tiene desarrollos jurídicos, institucionales, una creciente capacidad de control del territorio, a pesar de todos los problemas que hay de narcotráfico, violencia, etc. Y hay una alta institucionalización que va de la mano, además de un proceso fuerte de urbanización. En este contexto, lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación real del peso global de Colombia. El segundo elemento es construir una proyección pragmática y de realismo internacional de Colombia. Es decir, no tenemos ni una proyección pragmática ni una evaluación realista de cuál es el peso de Colombia. Estamos muy apegados a las formalidades de los organismos internacionales, que demuestran entonces una profunda debilidad tanto diplomática como de uso de palancas internacionales en ese contexto. Y el otro elemento que desde mi perspectiva es necesario es que es importantísimo proyectar, por ejemplo, desde el punto de vista del realismo, las capacidades que Colombia ha construido, sobre todo en las últimas 3 décadas, alrededor de las capacidades militares. El gobierno de Andrés Pastrana hizo una reforma militar importantísima que permitió que Colombia pudiera capear la crisis de los años 1990, pero eso, digamos, no ha sido explotado ni usado en términos reales, salvo la asistencia que la Policía Nacional hizo en Haití después del terremoto. Son capacidades muy limitadas y que no han tenido una gran proyección. Ahora, Colombia podría, por ejemplo, tener una mayor capacidad en el uso, para retomar la idea de Rodrigo, frente a lo hispánico,
su capacidad cultural, pero ahí también tenemos, digamos, unas limitaciones culturales importantes, entre otras porque en términos de política exterior, la política exterior colombiana tiene dos falencias importantísimas: la perspectiva de la cultura y la perspectiva de lo económico. Entonces el Estado colombiano no se apropia, por ejemplo, de la defensa clara de los intereses económicos internacionales de Colombia, ni de establecer una política frente a las multinacionales de origen colombiano, porque tenemos que decir que hoy hay multinacionales de origen colombiano, pero el Estado colombiano no tiene, digamos, ninguna capacidad, ninguna apropiación. Y también lo mismo pasa con la cultura, no hay, digamos, una perspectiva de la cultura. Y entre otros porque la política exterior termina muy atrapada en los intereses domésticos diarios de la vida política colombiana. Rodrigo, usted está que se habla ya. Todo lo contrario, que anonadado con esas de nuevo, el diagnóstico es autorizado, el diagnóstico es claro, el diagnóstico es complejo porque tiene además N.000 aristas. Y la visión que uno debería tratar de construir, porque creo que cualquier paso que se dé en ese camino es un paso útil, aprovechoso, es un verdadero aporte a la nación, es cómo romper esa cultura que genera un ensimismamiento explicable pero inaceptable. Ya el profesor Patiño nos lo ha explicado y podríamos tenerlo acá 4 horas y nos seguiría explicando más detalladamente, pero creo que es inaceptable hoy en día. La gente se merece y tiene el derecho, por cierto, fundamental de romper fronteras, y de romper fronteras naturales y artificiales, y de romper unas fronteras muchas veces impuestas por un Estado que le dice no puede sacar sus recursos o no puede traer sus recursos, no puede compartir información fácilmente. Las trabas burocráticas administrativas en materia, por ejemplo, de impuestos son absolutamente retrógradas, pero ancladas a esta visión de un Estado nacional en donde se busca una identidad de la nación, elemento humano, con el territorio, elemento físico. Todo eso me parece que denota, repito, un anacronismo que genera una inconformidad. Yo siento que la posibilidad de que el colombiano hoy en día, con alguna tendencia a ser clase media, pueda hacer negocios más fácilmente en el exterior, pueda compartir información, pueda educarse en el exterior, pueda ser un ciudadano universal, está todavía lejano. Y creo que la institucionalidad no se presta para eso, y la institucionalidad obedece a una cultura de ensimismamiento inaceptable. Es un poco la idea que se recoge, digamos, más teóricamente de lo que usted ha planteado muy empíricamente. Y entonces, claro, ese es el reto. Ese es el reto de qué hacemos. Yo creo sinceramente, o nosotros creemos sinceramente, profesor Patiño, que la estructura del ordenamiento territorial no ayuda. Nosotros creemos que la visión antihispanista y marcadamente indigenista, que curiosamente deja a los raizales por fuera, a los afrodescendientes por fuera, eso es perjudicial. Creemos además que no permitir las banderas de la libertad con el libro de flujo de información, capitales y personas es un anacronismo y genera malestar en vez de bienestar en la gente. Sobre esos 3 pilares hemos construido esta visión que usted bien alimenta con casos concretos y con, digamos, realidades concretas. Yo quisiera notar solamente un hecho que además es importante. Colombia hasta la década de 1990 fue un país muy encerrado, y a partir de 1990 comienza una diáspora de colombianos muy importantes que tampoco ha sido utilizada ni referenciada ni claramente analizada en términos de política exterior. Es decir, Colombia tampoco aprovecha su diáspora, y aquí, por ejemplo, un país que lo aprovecha fuertemente es China. China aprovecha todo su flujo de migración, y las colonias chinas en el mundo son un factor importante de desarrollo económico y de política exterior y de presión global. Colombia no lo ha hecho, digamos, ahí estamos completamente perdidos, entre otras porque no hay una relación fluida con los colombianos en el exterior. El Estado está, digamos, completamente perdido de esa relación fluida, y eso hace que, digamos, no haya una perspectiva clave. Pero también, digamos, la falta de perspectiva de la política doméstica para pensarla como una política global. Entonces es frecuente ver la proyección incluso hasta de la infraestructura como una proyección para un país pequeño que ya no existe. Yo me quedo con eso. Imagínese usted tener una clase con este señor todas las mañanas a las 7. Una maravilla. Qué dicha, ¿no? Perdón la expresión, poco vulgar, pero así es, incapable.
Exactamente, exactamente. Doctor Carlos Patiño, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros en Visión Colombia, en nuestro podcast. Visión Colombia, pues tratamos de construir esa visión de país a largo plazo basada en la defensa del Estado de Derecho, la democracia liberal, la libre empresa, pero además promovemos un decálogo de principios para construir un futuro con desarrollo y esperanza. Creemos en el debate de ideas. Creemos en que todos podemos sumar, creemos en que justamente este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy con usted contribuye para entender en dónde estamos y cómo debemos proyectarnos. Mil gracias por haber estado acá. A ustedes, muchas gracias. A ustedes también, gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana y les invito a que se den una vueltita por el Hotel Cosmos, que vengan, que se coman, que vengan un desayunito, una buena arepa, está bueno, está bueno. Gracias a todos, nos vemos.